Señora Russell, señorita Elliot. Señor Sheffer, le veo muy exaltado. Las prisas que nos consumen. Qué época la nuestra. Supongo que Sir Walter está en su despacho. Leyendo su libro preferido. Traigo noticias. ¿De los Croft? He recibido carta del almirante pidiendo licencia para visitar la casa y entrevistarse con Sir Walter. Las veré luego. Es lo mejor. Me refiero a que vengan cuanto antes y que se lleve a cabo el negocio. Yo también lo creo. Mi padre lo necesita. No hablaba de tu padre, sino de ti. El error es haberte quedado en estos mismos lugares. Deberías haber conocido a gente adecuada, quiero decir, personas de tu condición. Y eso aquí en Kelling Hall es casi imposible. No entiendo. Sí lo entiendes perfectamente. Nadie ha pasado por este lugar que fuera capaz de distraer tu mente de aquel desgraciado episodio. No fue desgraciado. Ha pasado ya mucho tiempo. Casi 8 años. Me gustaría saber si tus pensamientos son iguales a los de entonces. Ana, ¿tus sentimientos son los mismos? ¿Qué sentimientos? Lo sabes perfectamente. Me refiero a ese capitán Trent. No quería pronunciar su nombre. No tiene sentido hablar de él. Sí, lo tiene. Los Croft van a venir aquí. Es posible que el hermano de la señora Croft pase alguna temporada en Kelly. ¿Sigues amándole? No. ¿Estás segura? ¿No volverías a enamorarte? Tal vez cuando lo veas, cuando lo encuentres. Estaré lejos. No durante el verano. Dime, ¿podrías volver a enamorarte? ¿Podrá volver a enamorarse de mí? Míreme, señora Russell. He cambiado mucho. Mis ojos ya no son brillantes. Ni mi tez igual de limpia. Sé que no son los años. Isabel es mayor que yo. Y sin embargo... A veces me arrepiento de haber influido para que rompieras aquel noviazgo. Yo también me reprocho el haberme dejado persuadir. En la mañana señalada para que el almirante Croft y su esposa visitasen Kelling Hall, me pareció necesario dar un paseo, lejos de casa. La entrevista tuvo un resultado completamente satisfactorio. Todo fue aceptado por los Croft. Y Sir Walter parecía satisfecho. La verdad es que ese Croft es el marino mejor portado que he visto nunca. Si mi ayuda de cámara le ordenase el cabello, no me avergonzaría de que me vieran con él en cualquier parte. Ante tal elogio, debo entender que la entrevista ha sido satisfactoria. El negocio ha quedado cerrado. Ni siquiera hará falta modificar el proyecto de contrato que presentó el bueno de Sheffer. Los Croft ocuparán la casa en septiembre, puesto que nosotros nos trasladaremos a Bath en agosto. Debemos pensar ya en los preparativos. ¿En agosto? Me parece muy buena fecha. Tú de momento, Ana, puedes quedarte. No nos haces ninguna falta en Bath. Gracias. He querido decir... Te entiendo. ¿Podrías quedarte hasta Navidad? Luego vendrías allí con la señora Russell. Si se me autoriza y no soy necesaria. Me alegro de que eso te complazca. Además, serás necesaria en casa de tu hermana María en Uppercross. Dicen que está delicada. Como siempre. Sus manías, se escucha demasiado. Pero es mejor que Ana se quede. Así además tendremos más sitio en el coche. 4 personas podría resultar incómodo para un viaje tan largo. ¿4 personas? Sí. He invitado a Penélope a que venga con nosotros. Puede serme tan útil. Me parece muy bien.
¿Estás decidida a que Penélope os acompañe a Bath? Sí, necesito que alguien me ayude ahí. Sin embargo, me dijiste que podías prescindir de mí. Oh, es diferente. ¿Te sientes ofendida? No. O tal vez sí. Pero hay algo más. Conoces el carácter de papá. ¿Qué tiene que ver nuestro padre en todo esto? La intimidad con esa mujer puede traer serias consecuencias. ¿Piensas que nuestro padre pudiera...? Oh, ¿cómo se te puede ocurrir una vulgaridad semejante? No es a mí sola a quien se le ha ocurrido. Ya. Supongo que también a tu amiga, la señora Russell. Y a otras personas. Nuestro padre no ha mirado ni una sola vez a Penélope. ¿Te das cuenta de que es viuda, con la cara llena de pecas y sin linaje? Es joven, agradable, y posee un entendimiento fino y modales atractivos. Yo la encuentro más peligrosa que si fuese francamente atractiva. Basta. La señora Clay jamás olvidará quién es. Conozco sus ideas mejor que tú y puedo asegurarte que las que sustenta respecto al matrimonio son sumamente discretas. Desaprueba toda desigualdad de condición, con más energía que la mayor parte de la gente. Y en cuanto a nuestro padre, pienso que no habiéndose casado en tanto tiempo por afecto a nosotras, no es lícito que sospechemos de él ahora. Si la señora Clay fuese bonita, sería tal vez imprudente tenerla en mi compañía. Y no porque recele de nuestro padre, sino por lo que pudiera sufrir. Respecto a Penélope con todas sus prendas, puede quedarse con toda tranquilidad. Yo no estoy tan segura. ¿Pero no has oído a papá reírse refiriéndose a las pecas de la señora Clay? Aunque a mí, la verdad, no me parecen tan mal. Él las abomina. Por fuerza has tenido que oír hablarse de las pecas de la señora Clay. Demasiado. A veces casi complacido. No ves sino lo que quieres. No creo que haya defecto físico que no acabe por desaparecer gracias a la simpatía. Pienso de otra manera. Y como tengo en ese asunto las mayores garantías, creo inútil escuchar tus advertencias. La señora Clay, mi padre e Isabel partieron para Bath a primeros de agosto. Fue el último servicio de nuestra carroza de 4 caballos. Tras 2 días en casa de la señora Russell, continué viaje a Uppercross, un pueblecito que conservaba todavía los caracteres de la vieja Inglaterra y en donde mi hermana María vivía con su marido, el hidalgo Carlos Musgrove. Hola, María. Al fin llegaste. Creí que nunca más te volvería a ver. Ay, me encuentro tan mal que apenas tengo fuerzas para hablar. No lo creerás, pero no he visto a nadie en toda la mañana. Siento mucho encontrarte así. Me enviaste el lunes tan buenas noticias que me entretuve un día con la señora Russell. 2 días. He estado a punto de morir. Luego saqué fuerzas de flaqueza, como hago siempre, pero no estaba bien, ni mucho menos. Bájate de la silla. Jacoba recogerá tu equipaje. Bueno, y llévese de aquí a estos niños, que no hacen más que dar la lata. Vamos, niños, vamos. Venga. Adiós. Si quieres arreglarte... Ay, pero no, mejor ven. Siéntate conmigo y hazme compañía. Ay. Créeme, en mi vida creo haberme sentido tan mal como esta mañana. Figúrate, yo no estoy para que se me deje sola. En cualquier momento puede darme algo y no tengo acción ni para tirar de la campanilla. ¿Y tu marido? ¿Carlos? De caza, como siempre. Se empeñó en marcharse a pesar de haberle dicho lo mal que me encontraba. Prometió no tardar, pero ya ves, es casi la 1. En toda la mañana no he visto un alma viviente. ¿No han estado contigo los chicos? Sí, mientras he podido aguantar el alboroto, sí. Pero son tan traviesos que me hacen más daño que provecho. Ahora que estoy yo aquí ya verás cómo te mejorarás enseguida. Oye, ¿y los padres de Carlos? No puedo decirte nada de ellos. A mi suegro le he visto esta mañana pasar por el jardín, sin detenerse siquiera a decirme buenos días.
Tal vez luego vengan. Maldita la falta que me hacen. Te lo aseguro, charlan demasiado para mí. Ay, qué mal me encuentro. Has sido cruel conmigo al no venir antes. Pero María, me escribiste diciendo que estabas muy bien. Por eso me quedé con la señora Russell. Esa es otra, que nunca viene a visitarme. Además tenía que terminar el trabajo. ¿Trabajar tú? Pero hija mía, ¿qué es lo que tú podías hacer? Muchas cosas. Desde el catálogo de los libros de papá hasta mis baúles, las plantas que Isabel quiere que le envíen a Bath. Y... A veces pienso que tanto papá como Isabel piensan que no sirves para nada, pero te encargan siempre las labores más difíciles. Ay, pero no hables tanto, que me mareas. ¿No me has preguntado nada acerca de la comida de ayer en casa de Pollet? Es que fuiste. Pensé que tu enfermedad te habría obligado a excusarte. Uy, ya lo creo que fui. Ayer estaba perfectamente. No he sentido nada hasta esta mañana. Hubiera chocado mi ausencia. No fue nada de particular. Además, es tan incómodo eso de no tener coche propio. Los padres de Carlos me llevaron en el suyo y fuimos tan apretados. Y luego mis dos cuñaditas. Por cierto, no pensarás ir a visitarles antes de que ellos vengan. ¿A quiénes no he de visitar? ¿No me escuchas? A mis suegros, los Musgrove. Oh, no veo por qué no. Siempre me han sido muy simpáticos. Además, nunca he llevado hasta el extremo la ceremonia con la familia de Carlos. Ah, pues yo opino diferentemente. No tienen más remedio que venir a verte enseguida. Están obligados a saber lo que se te debe, como hermana mía que eres. Los Musgrove, como si adivinaran el deseo de mi hermana, no se hicieron esperar, y a las pocas horas de mi llegada ya estaban en casa de mi hermana María. Tanto la señora Musgrove como su marido eran muy buenas personas, cariñosos y afables, aunque no muy educados y nada elegantes. Sus dos hijas, Enriqueta y Luisa, las hermanas de Carlos, se dedicaban, como tantas señoritas educadas en un colegio de Exeter, a vivir a la moda, alegres y felices. Para mí, eran los seres más dichosos que conocía. Si algo les envidiaba, era aquella armonía tan perfecta, aquella mutua conformidad, aquel afecto recíproco. Algo que yo no conocí jamás en mis relaciones fraternales. Así que Sir Walter e Isabel se marcharon. ¿Y en qué parte de Bath piensan vivir? No lo habían determinado todavía. Su primer cuidado será buscar alojamiento. Papá alquiló algo hace tiempo cerca de la Plaza de la Reina. Supongo que también nosotras iremos a Bath este año. No está decidido. ¿Verdad, Jaime? Sí, desde luego, sí. Pero si vamos, hemos de ir a un buen sitio. Nada de la Plaza de la Reina. A fe que me voy a quedar bien mientras todos os divertís en Bath. Claro que yo ya estoy entrenada. Mi marido hace tiempo que prefiere los deportes. María. Oye, calla, Ana, déjame hablar. Me gusta quejarme, ya me conoces. Déjame el caballo en la cuadra. Pues me parece que vas a tener ocasión de decírselo a tu marido. Aquí llega Carlos. Ana, he venido en cuanto supe que habías llegado. ¿Cómo está mi bella cuñada? Muy bien, Carlos, gracias. Papá, mamá. Hola, hermanitas. Hola, Carlos. ¿Tú, María? ¿Cómo estás? Bastante mal. Ya. A veces me pregunto si no te sería más conveniente no quedarte tanto en casa y acompañarme en mis salidas al campo. Sería un buen remedio para tu enfermedad. ¿Verdad, Jaime? Yo también lo creo. Pues yo no. Yo no soy como Carlos, que disfruto cazando y montando a caballo. Además, ¿quién se ocuparía de los niños? Bastante malcriados están ya. Desde luego, no por culpa mía. ¿Qué quieres decir? Bueno, nosotros nos vamos antes de que esto se agrave. Sí, será tarde. Adiós, querida, adiós. Adiós, señora Marlowe. Adiós, Ana. Adiós, adiós a todos. Adiós, papá. Adiós, Carlos. Vamos, niños. Realmente cansado.
Te he preguntado que qué quieres decir. María, por favor. Quiero decir que yo manejaría mucho mejor a nuestros hijos si no fuera por ti. ¿Carlos? Sabes perfectamente que eres tú quien consiente a los niños de tal manera que no puedo hacer carrera de ellos. Por suerte está aquí Ana, que nos va a ayudar en muchas cosas. En lo que yo pueda. Calla, Ana, déjanos que peleemos. Como ves, te tratamos con entera confianza. Y con esa confianza voy a empezar por suplicarte que convenzas a tu hermana de que no está siempre enferma. ¿Ana? Creo que si Carlos me viese morir, aún seguiría convencido de que no tengo nada. Creo que deberás ayudarme a persuadir a Carlos de que estoy realmente mal. Mucho peor de lo que yo misma demuestro. María, Tú lo que quieres es que yo me muera, pero te dices que no me pienso morir. Esa era la vida en Applecross, en casa de mi hermana María. Un cambio de ambiente, siquiera sea en el espacio de 3 millas, puede implicar una total mudanza de conversaciones, ideas y pareceres. Yo trataba de adaptarme a ella, pero sin saber, una cierta tristeza, unida a algo de nostalgia, impedía mi propósito. Llegado septiembre, los Croft ocuparon Kelling Hall. La familia Musgrove decidió que, en términos de buena cortesía, era preciso hacerles una visita. María se lamentaba de tener que hacerlo, mas no quedó tranquila hasta convencer a Carlos de que la llevase lo antes posible. Y cuando volvió, lo hizo en un estado de agradable excitación y llena de bulliciosas fantasías. Celebré sinceramente el que no hubiera sitio en el coche para mí. Sin embargo, deseaba ver a los Croft, y me alegré de estar en casa el día que estos devolvieron la visita. Puede escribirlo a su padre, señorita Elliot. Kellynch Hall ha llenado todas nuestras esperanzas. Se lo agradezco mucho, señora Croft. Sir Walter se sentirá muy satisfecho. Y yo, por mi parte, lamento tanto que mi marido no esté... de haber sabido que usted... La culpa ha sido nuestra. Debiéramos haber advertido con mayor anticipación. Pero siempre he sido más bien olvidadizo para los deberes sociales. La verdad es que la vida de marino no deja mucho tiempo para ciertas prácticas. Sin embargo, le diré algo. Su señor padre me simpatizó extraordinariamente. ¿No encuentras, Elizabeth, que la señorita Elliot se parece de algún modo a... No había reparado en ello. Creo que fue a usted y no a su hermana a quien tuvo mi hermano el gusto de conocer y tratar cuando estuvo aquí. Sí, yo conocí a... ¿No ha oído usted decir que se ha casado? ¿Casado? No lo sabía. Sí, obtuvo un excelente curato en Harvest y se apresuró a casarse con una señorita del lugar. Ya saben, un pastor es conveniente. Oh, ¿se refiere usted a...? Naturalmente, a mi hermano Philip, el pastor. ¿Es que tal vez conoció usted a mi otro hermano, el capitán Trent? Estuvo en Montfort una corta temporada. Sí, le conocí ligeramente. Pues va a venir muy pronto. Pasará una temporada con nosotros en Kellynch. En Kelly. Michael Trent en Kelling Hall. Nunca nos hubiéramos atrevido a imaginar las piruetas que el destino estaba dando alrededor de nuestras vidas. Oyendo a la señora Croft, pensaba que dentro de poco no podría evitar el verme frente a frente con el hombre del que años antes me había separado. ¿Seríamos capaces de mirarnos sin una profunda emoción?